El viento del desierto silbaba entre los cactus cuando María Esperanza vio al niño apache colgando boca abajo del árbol de mezquite, las cuerdas cortándole las muñecas mientras 3 vaqueros reían a carcajadas. «¡Suelten al muchacho!», gritó, con su rifle Winchester ya en posición. Los hombres se voltearon, sorprendidos por la figura solitaria que emergía del polvo como un espejismo armado. «Esta no es tu pelea, mujer», escupió el más alto, con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. «Ahora, en sí es mía», respondió María, y su primer disparo voló el sombrero del hombre. En cuestión de segundos, los 3 vaqueros yacían en el suelo, 1 muerto y 2 heridos, mientras el niño apache la miraba con ojos negros llenos de una sabiduría antigua que no correspondía a sus 12 años. María cortó las cuerdas con su cuchillo de caza y el muchacho cayó sobre sus brazos temblorosos. Tenía marcas de golpes en el rostro moreno y una herida profunda en el hombro izquierdo que sangraba a través de su camisa desgarrada. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en el poco apache que conocía. «Aiyana», susurró el niño, que significaba flor eterna en su lengua. Sus padres habían muerto en una redada 3 lunas atrás, y desde entonces vagaba solo por el desierto, esquivando a los cazadores de recompensas que el gobierno pagaba por cada cabellera apache. Los vaqueros heridos se arrastraban hacia sus caballos, maldiciendo en inglés y español. «Esto no se queda así, maldita», gruñó uno de ellos, escupiendo. «¡Sangre! El patrón Mackenzie se va a enterar». María conocía ese nombre, Jeremiah Mackenzie, el ganadero más poderoso del territorio, dueño de medio condado y socio secreto del comisario Thompson. Un hombre que compraba jueces como otros compraban whisky y que tenía un odio particular hacia los nativos que estorbaban sus planes de expansión. Aiyana señaló hacia el norte con su dedo tembloroso, donde una columna de humo negro se alzaba contra el cielo anaranjado del atardecer. «Mi pueblo», murmuró con voz quebrada. María entrecerró los ojos y distinguió las llamas devorando lo que quedaba de un campamento apache. Los cuerpos esparcidos en la arena contaban la historia de otra masacre legal, de esas que aparecían en los periódicos como Operación de Pacificación, pero que en realidad eran genocidio puro y simple. «Te llevaré con los tuyos», prometió María, montando a Aiyana en su yegua alazana. Durante 3 horas cabalgaron por el desierto rocoso, esquivando patrullas militares y evitando los caminos principales. Cuando llegaron al lugar donde había estado el campamento, solo encontraron cenizas y silencio. Aiyana se dejó caer de rodillas entre los restos humeantes de lo que había sido su hogar, sus pequeños puños golpeando la tierra ensangrentada, mientras lloraban hombres en apache que María no entendía, pero que le partían el corazón. Fue entonces cuando aparecieron. Surgieron de entre las rocas como sombras armadas. 20 guerreros apache con pintura de guerra en sus rostros y rifles, Spencer en sus manos. El líder, un hombre alto con cicatrices rituales en el pecho y plumas de águila en su cabello negro, se acercó lentamente. Sus ojos se posaron primero en María, luego en el niño que lloraba entre las cenizas, y finalmente en los 3 caballos de los vaqueros muertos que ella había traído como evidencia. «Soy Naalnish», dijo en un inglés perfecto, «jefe de guerra del clan del Águila Roja. Este niño es sangre de mi sangre». Se arrodilló junto a Aiyana y le habló en apache durante varios minutos. El muchacho señaló hacia María repetidas veces, y ella pudo distinguir la palabra salvó en medio de frases que no comprendía. Los otros guerreros murmuraban entre ellos, sus rostros endurecidos por años de guerra y pérdida. Naalnish se incorporó y caminó hacia María con pasos medidos. «Aiyana dice que mataste a 3 hombres blancos por salvarlo, que arriesgaste tu vida por un niño que no conocías.
María asintió, sin bajar su rifle. Cualquiera con business corazón habría hecho lo mismo. El jefe apache la estudió durante un largo momento, como si pudiera leer su alma a través de sus ojos verdes. No cualquiera, murmuró finalmente. Has derramado sangre por uno de los nuestros. Eso crea una deuda. No busco recompensas, respondió María. Solo quería que el muchacho estuviera seguro. Pero Naalnish negó con la cabeza. Entre mi pueblo, quien salva a un niño, salva al futuro. Tu nombre será recordado en nuestras historias, María Esperanza. Se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. Pero debes saber la verdad sobre lo que pasó aquí. Estos hombres no actuaron solos. Naalnish le mostró algo que había encontrado entre los escombros. Un papel chamuscado con el sello oficial del territorio de Arizona. Era una orden de desalojo firmada por el juez Morrison y respaldada por el comisario Thompson, pero el verdadero patrocinador era Jeremiah Mackenzie. Quiere estas tierras para su ganado, explicó el jefe apache. Ha sobornado a medio gobierno territorial para que declare hostiles a todas las tribus pacíficas que se interpongan en su camino. María sintió que la rabia le quemaba las entrañas como whisky barato. Conocía a Mackenzie de Reputation, un hombre que había llegado de Texas después de la guerra civil con dinero manchado de sangre y ambiciones más grandes que el propio desierto. Poseía el banco local, controlaba la oficina de telégrafos y tenía a la mitad de los políticos territoriales en su nómina. Para él, los apaches no eran más que obstáculos para convertir a Arizona en su imperio personal. «Hay más», continuó Naalnish, sacando una bolsa de cuero de su cinturón. Dentro había monedas de oro marcadas con la letra M y un documento que hizo que se le helara la sangre a María. Era un contrato de compra-venta fechado para la semana siguiente. Mackenzie ya había vendido las tierras apaches al ferrocarril de California, tierras que oficialmente seguían perteneciendo a la tribu según los tratados federales. ¿Cuántas tribus más planea eliminar?, preguntó María, aunque ya conocía la respuesta. Todas las que estén entre aquí y la frontera con California, respondió Naalnish. Su próximo objetivo es el clan del Oso Negro al este de Tucson, 50 familias, incluyendo ancianos y niños. Sus ojos brillaron con una furia contenida que prometía sangre y fuego. Pero ahora sabemos quién está detrás, y tú nos has dado algo más valioso que armas o caballos. María frunció el ceño sin entender. Te has dado esperanza, explicó el jefe apache. Hay gente blanca que no todos son como Mackenzie. Eso cambia todo. Se volteó hacia sus guerreros y les gritó algo en apache. Inmediatamente, todos se pusieron en pie y formaron un círculo alrededor de María y Aiyana. Lo que siguió fue una ceremonia que la vaquera nunca olvidaría. Naalnish sacó un cuchillo ceremonial con mango de hueso y se hizo un corte en la palma de la mano. La sangre goteó sobre la tierra mientras pronunciaba palabras en apache que resonaron como truenos en el desierto silencioso. Luego, para sorpresa de María, le extendió el cuchillo. Si aceptas, serás hermana de sangre del clan del Águila Roja. Nuestra protección será tu protección. Nuestra venganza será tu venganza. María miró el cuchillo, luego a Aiyana, quien la observaba con ojos esperanzados, y finalmente a los 20 guerreros que esperaban su decisión. Sabía lo que significaba esa alianza, guerra abierta contra Mackenzie y todo su imperio de corrupción. También sabía que era la única oportunidad de detener las masacres antes de que fuera demasiado tarde.
Sin dudarlo, tomó el cuchillo y se cortó la palma, mezclando su sangre con la de Nalnish, mientras los guerreros gritaban su aprobación al cielo estrellado. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparativos. María cabalgó de regreso al pueblo para reunir información, mientras los apaches se dispersaron para avisar a las tribus aliadas y organizar la resistencia. En la cantina de Jake Henderson, María se encontró con su viejo amigo Samuel Torres, un vaquero mexicano que trabajaba para Mackenzie, pero que tenía serias dudas sobre los métodos de su patrón. «María, tienes que largarte del territorio», le susurró Samuel mientras fingían jugar póker en una mesa del fondo. «Mackenzie ha puesto precio a tu cabeza, $500 de oro por ti, viva o muerta». Le deslizó una carta bajo la mesa. «También ha contratado a los hermanos Dalton para que te casen. Son asesinos de Colorado, sin escrúpulos ni moral». María leyó la carta con creciente horror. Era de la esposa de Mackenzie, dirigida a su hermana en San Francisco, y en ella describía los planes completos de su esposo: eliminar a todas las tribus del sur de Arizona en los próximos 6 meses, vender las tierras al ferrocarril por $1 millón y usar ese dinero para comprar un escaño en el Senado estadounidense. «Mi Jeremiah será gobernador antes de 5 años», había escrito la mujer, «y todo será gracias a estos salvajes estúpidos que no saben cuándo rendirse». «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó María. Samuel sonrió tristemente. «La señora Mackenzie bebe demasiado whisky y confía demasiado en su doncella mexicana. Rosa me pasa información cuando puede». Se inclinó más cerca. «También sé cuándo van a atacar al clan del Oso Negro. Pasado mañana, al amanecer. Mackenzie va a usar soldados federales. Dice que recibió reportes de actividad hostil en la zona». María apretó los puños. Soldados federales significaba masacre oficial, con bendición del gobierno y cobertura legal completa. Los periódicos del Este hablarían de una victoriosa operación militar, mientras 50 familias inocentes fueran enterradas en fosas comunes. «Necesito llegar primero a territorio apache», murmuró. «¿Puedes conseguirme caballos frescos y provisiones?» «Ya están listos», respondió Samuel, señalando hacia la puerta trasera. «Pero María, ten cuidado. Mackenzie no es solo un ganadero ambicioso. Durante la guerra peleó con Quantrill en Kansas. Ha matado a más gente de la que puedes imaginar y no le tiembla la mano para ordenar la muerte de una mujer». Le apretó el brazo. «Si necesitas ayuda, tienes amigos en el pueblo. No todos estamos dispuestos a mirar hacia otro lado mientras comete genocidio». María salió de la cantina por la puerta trasera y encontró 2 caballos ensillados y alforjas llenas de munición, comida y medicina. También había una sorpresa. Ayanna la esperaba montado en un pony pinto, vestido con ropa apache tradicional y con un rifle pequeño colgado del hombro. «No puedes ir solo», dijo el muchacho en su inglés quebrado. «Mi pueblo necesita saber que los niños también pueden luchar». «Es demasiado peligroso», protestó María, pero Ayanna negó con la cabeza. «Nalnish dice que el Águila Roja me envió contigo por una razón. Los espíritus no cometen errores». Sus ojos negros brillaron con una determinación que desmentía su corta edad. «Además, conozco senderos secretos que te tomarían días encontrar sola. Podemos llegar al clan del Oso Negro antes del amanecer». María sabía que el muchacho tenía razón. El territorio apache era un laberinto de cañones y mesas rocosas que podía tragarse a un forastero en cuestión de horas. Con Ayanna como guía, tendrían una oportunidad de advertir a la tribu antes de que fuera demasiado tarde. «Está bien», decidió finalmente, «pero si te digo que huyas, huyes.
sin discutir. Cabalgaron toda la noche por senderos que parecían invisibles, saltando de roca en roca y esquivando patrullas militares que ya se dirigían hacia el territorio del Oso Negro. Aiyana conocía cada piedra, cada arroyo seco, cada cueva donde podían esconderse cuando los cascos de otros caballos resonaban en la distancia. Su conocimiento del terreno era casi sobrenatural, como si el desierto mismo le susurrara secretos al oído. Cuando llegaron al campamento del clan del Oso Negro, el jefe Cochise ya los esperaba. Era un hombre anciano con el cabello completamente blanco y cicatrices de guerra que contaban la historia de 50 años de resistencia. Nalnish me envió un mensaje por señales de humo, explicó. Dice que eres hermana de sangre y que traes noticias importantes. Sus ojos se posaron en Aiyana con aprobación. También dice que este muchacho tiene el espíritu de un guerrero veterano. María le entregó la carta interceptada y explicó los planes de Mackenzie. Cochise la leyó lentamente, traduciendo las partes más complicadas para sus guerreros. Cuando terminó, el silencio en el campamento era tan denso que se podía cortar con cuchillo. ¿Cuántos soldados?, preguntó finalmente el jefe. Un escuadrón completo, respondió María. 40 hombres con 2 cañones pequeños llegarán al amanecer por el cañón principal. Entonces tenemos 3 horas para preparar nuestras familias, murmuró Cochise. Las mujeres y niños irán hacia las cuevas sagradas en la montaña. Los guerreros quedaremos aquí, para dar tiempo. Se volteó hacia María con una expresión grave. Hermana de sangre, no tienes que quedarte. Esta no es tu guerra. Sí lo es, respondió María, revisando su rifle. Desde el momento en que salvé a Aiyana, se convirtió en mi guerra. Miró alrededor del campamento, donde las familias se preparaban silenciosamente para otra evacuación desesperada. Además, tengo un plan que podría darnos una oportunidad real de ganar. María había notado algo durante su cabalgata nocturna. El cañón, por donde llegarían los soldados, tenía solo 2 salidas, y ambas podían bloquearse fácilmente con rocas y troncos. Si logramos atraparlos adentro, explicó, dibujando un mapa en la arena, tendremos la ventaja del terreno elevado. Pero necesito llegar al pueblo antes de que salgan para enviar un mensaje falso que los retrase. Cochise frunció el ceño. Es demasiado arriesgado. Si te capturan... No me van a capturar, lo interrumpió María. Conozco al operador de telégrafos. Es un borracho que se acuesta antes de medianoche. Puedo enviar un mensaje firmado por Mackenzie ordenando a los soldados que esperen hasta el mediodía para coordinarse con fuerzas adicionales. La idea era audaz, pero factible. Si María lograba enviar el mensaje falso, los apaches tendrían 6 horas adicionales para preparar su emboscada. Si fallaba, al menos habría intentado algo más que una retirada desesperada. Cochise la estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. El águila roja eligió... Bien su hermana, murmuró. Ve, pero llévate a mis mejores rastreadores. Si algo sale mal, necesitarás toda la ayuda posible. María se dispuso a partir inmediatamente, pero Aiyana se acercó corriendo. ¡Espera!, gritó, sacando algo de su morral. Era un collar de cuentas apaches con una garra de águila en el centro. Esto pertenecía a mi madre, explicó, poniéndoselo alrededor del cuello. Te dará fuerza y te traerá de vuelta sana. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Prometiste protegerme. Ahora yo prometo que te estaré esperando. El viaje de regreso al pueblo fue una carrera contra el tiempo y la muerte.
María cabalgó como poseída por el desierto nocturno, esquivando cactos y saltando arroyos secos, mientras los dos rastreadores apaches la flanqueaban como sombras silenciosas. Cuando llegaron a las afueras del pueblo, ya se escuchaban los tambores militares en el cuartel. Los soldados se estaban preparando para partir. La oficina de telégrafos estaba a oscuras, tal como María había esperado. Rompió la ventana trasera y se deslizó adentro, encontrando al operador dormido junto a una botella vacía de whisky. El equipo de telégrafo estaba aún caliente. El último mensaje había sido enviado hacía menos de una hora. María se sentó frente a la máquina y comenzó a teclear, imitando el estilo formal que había visto en documentos militares. Para Capitán Morrison, Fuerte Apache. Retrase operación hasta mediodía. Coordinación con tropas adicionales. Requerida, Mackenzie. El mensaje salió limpio y claro. María respiró aliviada y se disponía a salir cuando escuchó pasos en la calle. Se escondió detrás del escritorio justo cuando la puerta principal se abría con un chirrido. ¿Está seguro de que vio luz aquí adentro? Era la voz del comisario Thompson, acompañado por otros dos hombres. Completamente seguro, señor comisario. Alguien ha estado usando el telégrafo. María reconoció la segunda voz. Jake Henderson, el dueño de la cantina, que evidentemente trabajaba para Mackenzie como informante. «Revisen todo», ordenó Thompson. «Si alguien está interfiriendo con nuestros planes, quiero saberlo ahora». María se quedó inmóvil mientras los tres hombres registraban la oficina. Su corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. Cuando uno de ellos se acercó al escritorio donde se escondía, apretó la empuñadura de su Colt y se preparó para lo peor. Pero entonces el operador borracho se despertó con un grito ahogado. «¿Quién anda ahí?», balbuceó tratando de incorporarse. «Tranquilo, Murphy», le dijo Thompson. «¿Has enviado algún mensaje esta noche?» El operador se rascó la cabeza confundido. «Creo que sí. Algo sobre tropas adicionales. Pero no recuerdo bien. Ese whisky de Jake es más fuerte de lo usual». Thompson y Henderson intercambiaron miradas preocupadas. «¿De quién era el mensaje?», insistió el comisario. Murphy se acercó tambaleándose al equipo de telégrafo y revisó los registros. «De Mackenzie, para el 180 Fuerte Apache. Decía que retrasaran algo hasta mediodía». Thompson maldijo en voz baja. «Mackenzie está en su rancho. No ha enviado ningún mensaje esta noche». Se volteó hacia Henderson. «Alguien está jugando con nosotros». María sintió que el miedo le helaba las venas. Su plan había funcionado, pero ahora estaba atrapada en un edificio con tres hombres armados que sospechaban de sabotaje. Necesitaba salir de allí antes de que descubrieran su escondite. Lentamente comenzó a arrastrarse hacia la ventana rota, rezando para que los tablones del suelo no crujieran bajo su peso. «Registren el pueblo», ordenó Thompson. «Quiero a todos los forasteros arrestados y interrogados. Y Henderson, envía un mensaje urgente al Fuerte Apache. Diles que ignoren cualquier orden de retraso y que procedan según el plan original». María se dio cuenta de que había ganado tiempo valioso, pero no el suficiente. Los soldados llegarían al territorio apache en menos de 2 horas. Se las arregló para salir por la ventana rota sin ser detectada y corrió hacia donde había dejado su caballo. Pero cuando llegó al callejón, encontró a los 2 rastreadores apaches tendidos en charcos de sangre. Uno de ellos aún respiraba débilmente. «Emboscada», murmuró con su último aliento. «Los hermanos Dalton te están esperando». El hombre murió antes de poder decir más. María escuchó pasos acercándose desde ambos extremos del callejón. Estaba atrapada entre las paredes de adobe, sin caballo y con asesinos profesionales, cerrando el cerco. Sacó su Colt y se preparó para vender cara su vida. «Sal con las manos arriba, María Esperanza», gritó una voz áspera desde la oscuridad.
Somos los hermanos Dalton y tenemos un contrato que cumplir. Dos figuras emergieron de las sombras, hombres altos y delgados, vestidos completamente de negro, con sombreros de ala ancha que ocultaban sus rostros. Ambos portaban rifles de repetición y se movían con la coordinación letal de depredadores experimentados. Mackenzie ofrece $500 por ti, dijo el que parecía ser el mayor. Pero nosotros preferimos el oro a los billetes. ¿Tienes algo mejor que ofrecer? María evaluó rápidamente sus opciones. Estaba en desventaja numérica y de posición, pero conocía el terreno mejor que ellos. Tengo información sobre un cargamento de oro del ferrocarril. Mintió tratando de ganar tiempo. $50,000 que van a pasar por aquí la semana próxima. Los hermanos se miraron con interés, bajando ligeramente sus armas. Sigue hablando, dijo el menor de los Dalton. María notó que tenía una cicatriz en forma de X en la mejilla izquierda, probablemente de una pelea con cuchillos. El cargamento viene desde California, escoltado por solo 4 guardias. Sé la ruta exacta y el momento preciso. Era una mentira desesperada, pero parecía estar funcionando. ¿Y por qué ibas a decirnos eso?, preguntó el mayor sospechando la trampa. Porque Mackenzie va a matarme de todas formas, respondió María. Prefiero dividir el oro con profesionales como ustedes que morir por $500 miserables. Los hermanos intercambiaron otra mirada, claramente tentados por la posibilidad de una ganancia mayor. Fue entonces cuando el destino intervino de la manera más inesperada. Un grito de guerra apache resonó por todo el pueblo, seguido por el sonido inconfundible de cascos de caballos galopando. Naal Nish y sus guerreros aparecieron en el extremo del callejón como una tormenta de venganza, con pintura de guerra en sus rostros y armas en alto. Los hermanos Dalton se voltearon, sorprendidos por la aparición súbita. ¡Ahora!, gritó María, arrojándose contra la pared más cercana mientras los apaches abrían fuego. Los hermanos Dalton eran rápidos, pero no esperaban un ataque desde esa dirección. El menor logró disparar una vez antes de que una flecha apache le atravesara el corazón. El mayor corrió hacia María, usándola como escudo humano mientras retrocedía hacia la calle principal. Un paso más y... ¡La mato!, amenazó presionando el cañón de su rifle contra la cabeza de María. Naal Nish levantó la mano deteniendo a sus guerreros. La situación se había convertido en un tenso enfrentamiento mexicano, con María como rehén en el centro. «Suéltala y te dejaremos vivir», ofreció el jefe apache en inglés. El hermano Dalton rió amargamente. «No soy estúpido, salvaje. En cuanto la suelte, me llenarán de plomo». Comenzó a arrastrarse hacia atrás, llevándose a María hacia donde había dejado su caballo. «Pero si me siguen, ella muere primero». Era un plan desesperado, pero podía funcionar si lograba alcanzar territorio abierto. María sintió el collar apache de Aiyana contra su pecho y recordó las palabras del muchacho. Los espíritus no cometen errores. Con un movimiento súbito, se arrojó hacia adelante, rompiendo el agarre de Dalton y dándole a Naal Nish la oportunidad que necesitaba. El rifle apache habló una vez, y el último de los hermanos Dalton se desplomó con una bala entre los ojos. «Los soldados han partido hacia territorio apache», gritó María, incorporándose rápidamente. «Tenemos menos de 2 horas antes de que lleguen». Naal Nish asintió Grimly y señaló hacia sus guerreros. «Nosotros también». Cochise envió mensajeros a todas las tribus aliadas. Esta noche, los apaches luchamos unidos por primera vez en 10 años. El viaje de regreso al cañón fue una cabalgata infernal a través del desierto nocturno. María montó con Naal Nish, mientras 20 guerreros más se les unían en el camino, apareciendo de entre las rocas como espíritus vengadores. Cuando llegaron al territorio del clan del Oso Negro, encontraron que Cochise había transformado el cañón
En una fortaleza natural, grandes rocas bloqueaban ambas salidas del desfiladero, forzando a cualquier fuerza atacante a avanzar por el centro, donde estarían expuestos al fuego cruzado desde las alturas. Los guerreros apaches se habían posicionado en las crestas rocosas, invisibles hasta que fuera demasiado tarde. Las mujeres y niños estaban seguros en las cuevas sagradas, pero algunos guerreros jóvenes como Ayanna habían insistido en quedarse para la batalla. ¿Cuántos somos?, preguntó María, revisando su munición. 60 guerreros de 4 tribus diferentes, respondió Cochise. Es la fuerza apache más grande, reunida desde las guerras de Jerónimo. Sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y tristeza. Si morimos hoy, al menos moriremos luchando juntos. El amanecer llegó con el sonido de tambores militares resonando por el desierto. La columna de soldados federales apareció en el horizonte como una serpiente de acero y polvo, con sus uniformes azules brillando bajo el sol temprano. 40 hombres a caballo, 2 cañones pequeños y suficiente munición para arrasar todo el territorio. Al frente cabalgaba el capitán Morrison, un veterano de la guerra civil conocido por su crueldad hacia los nativos. «Recuerden», murmuró Cochise a sus guerreros, «no disparen hasta que estén completamente dentro del cañón. Una vez que empecemos, no habrá cuartel para ningún bando». María se posicionó junto a Nal Nish en la cresta norte, con Ayanna agachado a su lado. El muchacho tenía el rostro pintado con símbolos de guerra apaches y empuñaba el rifle con manos firmes. Los soldados entraron al cañón en formación cerrada, confiados en su superioridad numérica y armamental. Morrison iba revisando un mapa mientras cabalgaba, ajeno al peligro que lo rodeaba desde las alturas. Según la inteligencia, «¡Militar!», le gritó a su teniente. «El campamento apache está a solo 2 millas adelante. Será una operación limpia y rápida». Cuando el último soldado estuvo dentro del desfiladero, Cochise levantó su rifle y disparó el primer tiro. Era la señal que todos esperaban. El cañón se convirtió instantáneamente en un infierno de plomo y pólvora, con rifles apache escupiendo muerte desde cada roca y grieta. Los soldados, atrapados en terreno abierto, comenzaron a caer como trigo segado. Morrison trató de organizar una defensa, gritando órdenes mientras las balas silbaban a su alrededor. «Formación defensiva, preparen los cañones». Pero los artilleros habían sido los primeros en morir, abatidos por los mejores tiradores apaches antes de poder disparar un solo proyectil. La emboscada era perfecta, textbook militar aplicado con precisión mortal. María disparaba metódicamente, eligiendo sus blancos con cuidado. No sentía placer en matar, pero sabía que cada soldado que caía significaba una familia apache que vivía. A su lado, Ayanna demostraba una puntería sobrenatural, sus balas, encontrando siempre su objetivo. «Mi padre me enseñó a cazar», explicó entre disparos, antes de que los soldados lo mataran. La batalla duró menos de 20 minutos. Cuando el humo se disipó, 35 soldados yacían muertos en el suelo del cañón. 5 habían logrado rendirse, incluyendo el capitán Morrison, que sangraba de una herida en el hombro. Cochise bajó de las rocas con sus guerreros, sus rostros sombríos pero victoriosos. Era la primera vez en años que los apaches ganaban una batalla decisiva contra el ejército estadounidense. «¿Qué hacemos con los prisioneros?», preguntó Nal Nish, señalando a los soldados supervivientes. Era una pregunta cargada de historia y dolor, considerando las atrocidades que sus tropas habían cometido contra las familias apaches. Algunos guerreros pedían venganza inmediata, pero Cochise levantó la mano pidiendo silencio. «Los trataremos mejor de lo que ellos nos han tratado a nosotros», decidió el jefe anciano. «Pero el capitán Morrison tiene información que necesitamos».
se acercó al oficial herido y se arrodilló frente a él. «Capitán, usted va a escribir un reporte oficial sobre lo que pasó aquí. Van a decir que sus tropas fueron emboscadas por una fuerza superior de renegados mexicanos», continuó Cochise con voz fría como el hielo invernal. «Bandidos que robaron uniformes apaches para confundir las investigaciones. Ni una palabra sobre tribus organizadas o resistencia coordinada». Morrison, pálido por la pérdida de sangre, asintió débilmente. Sabía que esa mentira era su única oportunidad de salir vivo del cañón. María se acercó al capitán herido y se arrodilló junto a él. También va a mencionar en su reporte que encontró evidencia de corrupción en las órdenes de esta operación. Documentos que sugieren que alguien está usando al ejército para beneficio personal. Le mostró la carta interceptada de la señora Mackenzie. «Esta información llegará a Washington, capitán. Su supervivencia depende de que llegue intacta». Morrison leyó la carta con ojos cada vez más abiertos. «Dios santo», murmuró. «Si esto es cierto, Mackenzie ha estado manipulando órdenes militares federales». Miró a María con una mezcla de respeto y temor. «¿Quién es usted realmente? Ninguna vaquera común tiene acceso a correspondencia privada de esta calibre». «Soy alguien que está harta de ver morir inocentes por la avaricia de un hombre», respondió María, «y usted, capitán, va a ayudarme a detenerlo». Se incorporó y se dirigió hacia Cochise. «Necesitamos más que una victoria militar. Necesitamos destruir todo el sistema de corrupción que permite estas masacres». Cochise asintió pensativamente. «Tienes razón, hermana. Mientras Mackenzie controle a los jueces y políticos, habrá más órdenes como esta». Señaló hacia los documentos ensangrentados, esparcidos por el suelo del cañón. «Pero atacar directamente su rancho sería suicidio. Tiene 50 vaqueros armados y conexiones con otros ganaderos poderosos». Fue Aiyana quien sugirió la solución. «No necesitamos atacar su rancho», dijo el muchacho con sabiduría que desmentía su edad. «Necesitamos atacar su reputación. En el pueblo dicen que va a dar una gran fiesta la próxima semana, invitando a todos los políticos territoriales». Sus ojos brillaron con malicia infantil. ¿Qué pasaría si esos políticos vieran evidencia de sus crímenes frente a todos sus invitados? María sintió que una sonrisa peligrosa se extendía por su rostro. «Una humillación pública sería más efectiva que cualquier bala», murmuró. «Sobre todo si estuvieran presentes periodistas del Este». Se volteó hacia Morrison. «Capitán, ¿conoce usted a algún reportero que esté interesado en una historia sobre corrupción militar en Arizona?» Morrison asintió lentamente. «Mi cuñado trabaja para el Denver Post. Ha estado buscando una historia grande que lo lleve a los periódicos de Nueva York». Una expresión calculadora cruzó su rostro ensangrentado. «Si puedo ofrecerle evidencia sólida de conspiración federal, vendría corriendo y traería fotógrafos». Los planes comenzaron a tomar forma durante las siguientes horas. Morrison escribiría a su cuñado invitándolo a cubrir la celebración del progreso territorial en el rancho Mackenzie. Mientras tanto, María y los apaches reunirían toda la evidencia disponible, documentos, testimonios y las armas marcadas encontradas en las masacres. La fiesta de 1900 Mackenzie se convertiría en su juicio público, pero primero tenían que sobrevivir a la inevitable respuesta militar. La desaparición de un escuadrón completo no pasaría desapercibida por mucho tiempo. «Tenemos tal vez una semana antes de que envíen más tropas», estimó Morrison, «y esta vez vendrán preparados para guerra, no para una operación de pacificación». Cochise reunió a los jefes de las 4 tribus presentes. Era momento de tomar una decisión histórica.
dispersarse y volver a la guerrilla tradicional, o mantenerse unidos y apostar todo a la estrategia de María. Después de largas deliberaciones en Apache, el veredicto fue unánime. Hemos vivido como fantasmas en nuestras propias tierras durante demasiado tiempo, declaró Cochise. Es hora de existir de nuevo, cueste lo que cueste. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad secreta. María cabalgó de vuelta al pueblo varias veces, reuniéndose con Samuel Torres y otros aliados simpatizantes. La red de resistencia era más amplia de lo que había imaginado. Comerciantes mexicanos hartos de los abusos de Mackenzie, vaqueros independientes que habían perdido tierras por sus maniobras legales, e incluso algunos anglos decentes que se oponían al genocidio. Rosa, la doncella mexicana de la señora Mackenzie, se convirtió en una fuente invaluable de información. A través de Samuel, María supo que la fiesta sería incluso más grandiosa de lo esperado. Mackenzie había invitado al gobernador territorial, 3 senadores estatales, 2 jueces federales y una docena de empresarios del ferrocarril. Quiere anunciar su candidatura política, reportó Rosa, y planea usar las victoriosas operaciones militares como prueba de su liderazgo. La ironía era deliciosa. Mackenzie usaría su propia fiesta para exhibir evidencia de sus crímenes ante las mismas personas que podían destruirlo. Pero la operación tendría que ser ejecutada con precisión perfecta. Un solo error y todos los implicados terminarían colgando de la horca más cercana. El periodista de Denver, Thomas Morrison, hermano del capitán, llegó 3 días antes de la fiesta. Era un hombre delgado con bigote elegante y ojos de halcón que parecían ver a través de cualquier mentira. María se reunió con él en secreto, en las ruinas de una misión abandonada fuera del pueblo. Mi hermano dice que tiene una historia que podría derribar gobiernos, dijo Thomas, sacando su libreta. Espero que sea cierto, porque he cancelado 3 asignaciones importantes para venir aquí. María le mostró todos los documentos, la correspondencia privada de los Mackenzie, los contratos fraudulentos de tierras, las órdenes militares falsificadas y los testimonios de supervivientes apaches. Thomas leyó todo con creciente asombro, tomando notas frenéticamente. «Esto es dinamita pura», murmuró finalmente. «Si puedo confirmar la veracidad de estos documentos, Mackenzie no solo perderá sus ambiciones políticas, podría enfrentar cargos federales por traición». «Puede confirmarlos mañana por la noche», respondió María, en su propia fiesta, frente a todos sus invitados importantes. Le explicó el plan. Thomas asistiría como periodista invitado, ostensiblemente para cubrir el evento social. Pero en el momento culminante de la celebración, cuando Mackenzie diera su discurso político, la evidencia sería presentada públicamente, de manera que no pudiera ser negada o suprimida. La noche de la fiesta llegó con cielos despejados y luna llena, como si los espíritus aprobaran lo que estaba por suceder. El rancho Mackenzie estaba iluminado con docenas de linternas y música de mariachi flotaba en el aire tibio del desierto. Carruajes elegantes llegaban constantemente, descargando a los invitados más poderosos del territorio de Arizona. María observaba desde una colina cercana, vestida con ropas apaches que la hacían invisible en la oscuridad. A su lado, Naalnish y 12 guerreros esperaban la señal convenida. En caso de que algo saliera mal, tenían orden de crear suficiente distracción para permitir que Thomas escapara con su historia. ¿Estás segura de que tu plan funcionará?, preguntó el jefe apache. «Los planes nunca son seguros», respondió María ajustando su rifle. «Pero a veces tienes que apostar todo en una sola jugada». Miró hacia el rancho iluminado, donde la élite territorial celebraba alegremente, sin sospechar que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre.
Si fracasamos esta noche, al menos fracasaremos con honor. Dentro del rancho, Thomas Morrison se mezclaba con los invitados, tomando fotografías sociales mientras memorizaba rostros y nombres. Su cámara especial, modificada con flash de magnesio, podría capturar imágenes incluso en condiciones de poca luz. Cada foto sería evidencia adicional de quién estaba presente cuando la verdad saliera a la luz. Mackenzie estaba en su elemento, moviéndose entre los invitados con la confianza de un hombre que se creía intocable. Vestía su mejor traje negro y lucía un reloj de oro que, según los rumores, había pertenecido a un jefe apache asesinado. «Señores», anunció finalmente, golpeando su copa de champán para pedir silencio. «Esta noche celebramos no solo el progreso de Arizona, sino el amanecer de una nueva era de prosperidad y orden». Los invitados aplaudieron educadamente mientras Mackenzie subía a un estrado improvisado. Detrás de él colgaba un mapa grande del territorio, con las tierras pacificadas marcadas en verde y las zonas problemáticas en rojo. Era un mapa de genocidio disfrazado de progreso civilizatorio. Gracias a las exitosas operaciones militares de las últimas semanas, continuó, hemos asegurado más de 1 millón de acres para el desarrollo. Fue entonces cuando Thomas se adelantó, con su cámara lista y su libreta en la mano. «Señor Mackenzie», dijo con voz clara que llegó a todos los rincones del salón, «¿podría comentar sobre los documentos que sugieren que esas operaciones militares fueron ordenadas ilegalmente para beneficio personal?» El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Mackenzie parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta. «No sé de qué documentos habla, señor Morrison, del Denver Post», respondió Thomas, sacando los papeles de su chaqueta. «Tengo aquí correspondencia privada que detalla planes para eliminar tribus pacíficas y vender sus tierras al ferrocarril sin autorización federal». Los murmullos comenzaron entre los invitados. Gobernador territorial se acercó con el ceño fruncido. «¿De qué se trata esto, Mackenzie?», preguntó. «Pensé que esta era una celebración, no una investigación periodística». Mackenzie trató de reír la situación, pero su risa sonó forzada y nerviosa. «Son falsificaciones», declaró finalmente. «Alguien está tratando de sabotear mis legítimas aspiraciones políticas». Pero su voz carecía de convicción, y varios invitados ya estaban examinando los documentos que Thomas había comenzado a circular. Tilakos, letra de la señora Mackenzie, era inconfundible para quienes la conocían. Thomas disparó su flash de magnesio, capturando la expresión de pánico en el rostro de Mackenzie. «¿También son falsas las armas marcadas con sus iniciales que fueron encontradas en sitios de masacres?», preguntó, sacando más evidencia. «¿Y los testimonios de supervivientes que identifican a sus empleados como participantes en asesinatos masivos?» Fue entonces cuando las cosas salieron mal. Mackenzie, desesperado, hizo una señal a sus vaqueros que estaban apostados alrededor del salón. «Arresten a este hombre por difamación», ordenó, «y confisquen toda su evidencia falsa». Los vaqueros se movieron hacia Thomas, pero varios de los invitados se interpusieron. «Un momento», dijo el juez federal Harrison levantando la mano. «Si estos documentos son auténticos, necesitamos examinarlos apropiadamente». Era un hombre íntegro, que Mackenzie no había logrado sobornar, y su palabra tenía peso legal real. «Señor Morrison, ¿está usted preparado para testificar bajo juramento sobre la autenticidad de estas pruebas?» «Completamente preparado, su señoría», respondió Thomas, «y tengo testigos adicionales esperando afuera». Fue la señal que María había estado esperando.
Desde la colina disparó un cohete al aire y la noche se llenó súbitamente de gritos de guerra apaches. No era un ataque real, sino una demostración de fuerza cuidadosamente coreografiada. Nal Nish y sus guerreros aparecieron en las ventanas del rancho, no para atacar sino para ser vistos. Sus rostros pintados y armas en alto enviaban un mensaje claro. Los apaches no estaban extintos y estaban unidos como nunca antes. El pánico se extendió entre los invitados, pero María apareció en la entrada principal antes de que alguien pudiera huir. «Señoras y señores», dijo con voz que resonó por todo el salón, «soy María Esperanza, y estos son mis hermanos de sangre del pueblo apache». Vestía una mezcla de ropas vaqueras y ornamentos nativos, que la hacían ver como una figura legendaria salida de las páginas de los libros de aventuras. «Venimos como testigos de la verdad, no como atacantes». Mackenzie la reconoció inmediatamente. «¡Mátenla!», gritó a sus vaqueros. «Es una fugitiva con precio en su cabeza». Pero cuando sus hombres sacaron sus armas, encontraron los rifles apaches apuntándoles desde cada ventana. La situación se había convertido en un enfrentamiento mexicano con docenas de participantes y las vidas de la élite territorial en juego. «Nadie va a morir esta noche», declaró María, manteniendo las manos visibles pero cerca de su colt. «Solo queremos que la verdad sea escuchada». Se dirigió directamente al gobernador. «Señor gobernador, ¿sabía usted que las órdenes militares de las últimas semanas fueron basadas en información falsa proporcionada por el señor Mackenzie?» El gobernador, un político experimentado que sabía reconocer una crisis cuando la veía, negó con la cabeza. «Si eso es cierto, es la primera vez que lo escucho». Miró a Mackenzie con ojos cada vez más fríos. «Jeremiah, espero que puedas explicar estas acusaciones de manera satisfactoria». Pero Mackenzie había perdido completamente la compostura. Con el rostro rojo de furia, sacó su pistola y apuntó directamente a María. «Todo esto es culpa tuya», rugió. «Si no hubieras interferido, ahora sería el hombre más rico de Arizona». Sus ojos tenían el brillo de la locura de alguien que ve su imperio derrumbándose en tiempo real. «Jeremiah, baja el arma», ordenó el juez Harrison. «Estás empeorando las cosas para ti mismo». Pero Mackenzie estaba más allá de la razón. Años de ambición desmedida y poder sin control habían terminado por corromperle completamente el juicio. Cuando apretó el gatillo, María ya se había movido. El disparo resonó por todo el salón, pero María había rodado hacia un lado, y la bala se perdió en la pared de madera. Su propio disparo fue preciso y final. Mackenzie se tambaleó hacia atrás, con una expresión de sorpresa en el rostro. Luego se desplomó sobre su propio mapa de conquistas territoriales. Su sangre se mezcló con la tinta roja que marcaba las zonas problemáticas, creando una ironía poética que los presentes nunca olvidarían. El silencio que siguió fue roto por la voz del gobernador. «Señora Esperanza», dijo formalmente, «me gustaría escuchar su versión completa de estos eventos». Era una capitulación política disfrazada de investigación oficial. El gobernador sabía reconocer el viento cambiante cuando lo sentía y no tenía intención de irse con el barco hundido de Mackenzie. Durante las siguientes 2 horas, María, Thomas y varios testigos apaches presentaron evidencia detallada de la conspiración. Los documentos fueron examinados por el juez Harrison, quien confirmó su autenticidad. Los testimonios de supervivientes fueron traducidos y registrados oficialmente. Para cuando terminó la noche, el caso contra los cómplices de Mackenzie era irrefutable. «Por la autoridad que me confiere el territorio de Arizona», declaró finalmente el gobernador, «ordeno la investigación inmediata de todas las operaciones militares autorizadas en base a información proporcionada por Jeremiah Mackenzie».
Se volteó hacia María. También extiendo perdón territorial completo para todos los actos cometidos por usted y sus aliados en defensa propia y en protección de poblaciones civiles. Los invitados comenzaron a dispersarse en silencio, muchos de ellos claramente aliviados de no haber estado más profundamente implicados en los esquemas de Mackenzie. El juez Harrison se acercó a María antes de partir. «Señora, lo que ha hecho usted esta noche cambiará la historia de este territorio», le dijo. «Pero tenga cuidado. Mackenzie tenía socios en lugares altos y no todos están en esta habitación». Cuando finalmente el rancho quedó en silencio, María salió al porche donde Nalnish esperaba con Aiyana y los otros guerreros. El muchacho corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Lo lograste», murmuró contra su camisa. «Mi madre estaría orgullosa». María le revolvió el cabello, sintiendo por primera vez en semanas que el peso del mundo no descansaba completamente sobre sus hombros. «Lo logramos», corrigió, mirando hacia los rostros pintados de los guerreros apaches. «Todos juntos». Nalnish asintió solemnemente. «Esta es solo la primera victoria», advirtió. Mackenzie tenía conexiones en Washington. Habrá otros que intentarán continuar sus planes. Sus ojos brillaron con determinación férrea, pero ahora saben que los apaches no están solos. Thomas Morrison guardó cuidadosamente sus notas y fotografías. «Mi historia estará en los periódicos de todo el país dentro de una semana», prometió. La opinión pública del Este ya está cambiando respecto al tratamiento de las tribus nativas. Esto podría ser el catalizador para reformas políticas reales. Se despidió con un apretón de manos. «Ha sido un honor conocerla, señora Esperanza. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo». Las semanas que siguieron trajeron cambios que nadie había anticipado completamente. La historia de Thomas Morrison fue recogida por periódicos desde Nueva York hasta San Francisco, generando indignación nacional sobre la corrupción territorial. Una comisión federal llegó a Arizona para investigar, resultando en arrestos múltiples y cambios en las leyes que gobernaban las relaciones entre tribus y gobierno. Pero quizás el cambio más significativo fue menos visible. Las tribus apaches comenzaron a reunirse de nuevo, no para guerra desesperada, sino para construcción colaborativa. Cochise estableció un consejo intertribal que incluía representantes de todas las bandas dispersas. Por primera vez en décadas, hablaron con una sola voz ante el gobierno estadounidense. María se estableció en un pequeño rancho al borde del territorio apache, sirviendo como enlace no oficial entre los dos mundos. Su casa se convirtió en refugio para viajeros de todas las razas y punto de reunión para quienes buscaban justicia en una tierra que apenas comenzaba a entender el significado de esa palabra. Aiyana vivía con ella, asistiendo a la escuela del pueblo durante el día y aprendiendo las tradiciones de su pueblo durante las tardes. Un año después del enfrentamiento en el rancho Mackenzie, María recibió una carta inesperada. Era de Rosa, la antigua doncella, quien ahora trabajaba para una familia respetable en Santa Fe. «Los hermanos de Mackenzie han llegado de Texas», escribía. «Preguntan sobre su muerte y hablan de venganza. Dicen que tienen negocios sin terminar en Arizona». María dobló la carta lentamente, mirando hacia el atardecer que pintaba el desierto de oro y púrpura. Había esperado este momento desde la noche de la fiesta. Los Mackenzie eran una familia extensa con intereses en varios estados, y la muerte de Jeremiah había dejado cabos sueltos que alguien vendría a atar. Se acercó a la ventana y vio a Aiyana practicando tiro con arco en el corral trasero. El muchacho había crecido varios centímetros y su puntería era ahora legendaria, incluso entre los guerreros apaches más experimentados. ¿Problemas?,
preguntó Naalnish, apareciendo silenciosamente en la puerta. Había desarrollado el hábito de visitar la casa de María cada pocos días, manteniéndola informada sobre movimientos de tropas y rumores de otras amenazas. La alianza entre ellos había evolucionado de necesidad desesperada a amistad profunda, basada en respeto mutuo. «Los hermanos de Mackenzie vienen del este», respondió María pasándole la carta. «Parece que nuestra paz va a ser más corta de lo que esperaba». Naalnish leyó en silencio, su rostro endureciéndose gradualmente. «¿Cuántos hermanos tenía?» «3», respondió María. «Y según los rumores, son incluso más despiadados que Jeremiah». Ayanna había dejado de practicar y se acercaba a la casa, con su arco aún en la mano y una expresión preocupada en el rostro. «Vi polvo en el horizonte sur», reportó. 3 jinetes cabalgando duro. Sus instintos de supervivencia, afinados por años de vida en territorio hostil, raramente se equivocaban. No son apaches ni militares, cabalgan como hombres con prisa y propósito malo. María sintió que la familiar tensión de la batalla se apoderaba de sus músculos. «¿Qué tan lejos?», preguntó, ya dirigiéndose hacia su rifle. «1 hora, tal vez menos si conocen el terreno», respondió Ayanna. Naalnish silbó suavemente, una señal que fue respondida inmediatamente desde las colinas circundantes. En cuestión de minutos, una docena de guerreros apaches materializaron alrededor de la casa como espíritus vengadores. «Los Mackenzie no vienen solos», murmuró Naalnish, estudiando las señales de humo que sus exploradores enviaban desde puntos estratégicos. «Mis hombres cuentan al menos 20 jinetes más, siguiendo la pista principal desde el este, mercenarios, por sus formaciones y equipo». Era una fuerza considerable, suficiente para arrasar no solo la casa de María, sino también amenazar las aldeas apaches cercanas. María evaluó rápidamente sus opciones. Podía huir hacia territorio apache seguro, pero eso solo retrasaría el enfrentamiento inevitable. Los hermanos Mackenzie habían venido por venganza personal y no se detendrían hasta encontrarla. Además, su presencia ponía en peligro a todas las familias nativas que habían encontrado refugio en la región después de años de guerra. «No vamos a correr», decidió finalmente. «Esta vez elegimos el campo de batalla». Se volteó hacia Naalnish. «¿Recuerdas el viejo fuerte español en Mesa Roja? Tiene muros de piedra, fuente de agua natural, y solo 2 aproximaciones posibles». El jefe apache asintió lentamente, una sonrisa peligrosa curvando sus labios. «También tiene vistas perfectas para francotiradores en las rocas superiores». El fuerte abandonado había sido construido por exploradores españoles 100 años atrás, luego utilizado por comerciantes mexicanos antes de quedar vacío, cuando comenzaron las guerras apaches. Sus muros de adobe y piedra seguían siendo sólidos y su posición estratégica en una mesa rocosa lo convertía en una fortaleza natural casi inexpugnable. Si María podía llegar allí antes que los Mackenzie, tendría todas las ventajas del terreno. «Ayanna, empaca solo lo esencial», ordenó María. «Munición, medicina, agua para 3 días». El muchacho asintió y corrió hacia la casa. Durante el año que habían vivido juntos, había aprendido a moverse con eficiencia militar en situaciones de crisis. Sus experiencias tempranas con la violencia le habían enseñado que la supervivencia dependía de la preparación y la velocidad. Mientras Ayanna reunía suministros, María escribió rápidamente 3 cartas. Una para el gobernador territorial, explicando la situación y solicitando investigación federal si algo le pasaba. Otra para Thomas Morrison, el periodista, pidiéndole que continuara exponiendo la corrupción, aunque ella no sobreviviera. La tercera para Samuel Torres, su viejo amigo, con instrucciones sobre cómo distribuir sus pocas posesiones.
¿Crees que podemos ganar?, preguntó Aiyana mientras ataba las alforjas a su pony. Su voz era firme, pero María detectó el miedo subyacente que cualquier niño sentiría ante la perspectiva de otra batalla mortal. «Hemos ganado contra peores odds», respondió, aunque sabía que esta vez era diferente. Los hermanos Mackenzie no serían tan arrogantes como Jeremiah, y sus mercenarios serían profesionales curtidos en guerra. La cabalgata hacia Mesa Roja fue una carrera desesperada contra el tiempo y la muerte. María, Aiyana y los 12 guerreros apaches galoparon por senderos ocultos que solo los nativos conocían, saltando arroyos secos y esquivando formaciones rocosas que podrían ocultar emboscadas enemigas. El sol del mediodía convertía el desierto en un horno, pero ninguno de ellos se quejó o pidió descanso. Cuando llegaron al fuerte abandonado, María se sintió aliviada al ver que sus muros seguían intactos y sus pozos de agua aún funcionaban. Naal-Nish distribuyó inmediatamente a sus guerreros en posiciones defensivas, francotiradores en las rocas más altas, observadores en torres de vigilancia naturales y una reserva móvil lista para contraatacar si el enemigo lograba penetrar el perímetro exterior. «Tenemos tal vez 30 minutos antes de que lleguen», estimó Naal-Nish, estudiando las señales de humo de sus exploradores distantes. «Sus caballos están cansados, pero siguen nuestra pista sin dificultad». Se acercó a María con expresión seria. «Hermana, hay algo que debes saber. Mis espías en el pueblo dicen que uno de los hermanos Mackenzie es Clayton, el pistolero de Dodge City. Ha matado a 12 hombres en duelos formales». María sintió un escalofrío de reconocimiento. Clayton Mackenzie era una leyenda siniestra en todo el oeste, un asesino que se ocultaba detrás del código del duelo para eliminar obstáculos a los planes familiares. Era rápido como una víbora y preciso como un reloj suizo, con una reputación de nunca fallar el primer disparo. «¿Los otros 2 hermanos?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Marcus, especialista en explosivos del ejército confederado», respondió Naal-Nish. «Y William, que maneja la red de espías y sobornos de la familia». El jefe apache se acercó más, bajando la voz. «También hay rumores de que trajeron algo especial de Texas. Mis fuentes hablan de un cañón pequeño montado en carreta. Si es cierto, estos muros de adobe no nos protegerán mucho tiempo». La situación se complicaba por momentos, pero María ya había tomado su decisión. «Si van a usar artillería, tendremos que salir a campo abierto antes de que la pongan en posición», murmuró. «Una carga de caballería apache contra mercenarios cansados podría funcionar, especialmente si los tomamos por sorpresa mientras todavía están organizándose». Aiyana había estado escuchando desde una ventana cercana. «Hay otra opción», dijo el muchacho, señalando hacia el norte. «La cueva de Minunesis. Los murciélagos tienen un túnel que sale detrás de donde van a acampar. Podría ir por ahí y crear una distracción mientras ustedes atacan de frente». Era una propuesta típicamente audaz de alguien que había crecido pensando en supervivencia y tácticas guerrilleras. «Absolutamente no», respondió María inmediatamente. «No voy a poner a un niño en peligro innecesario». Pero Aiyana la miró con ojos que habían visto demasiado para su edad. «No soy un niño», dijo con voz firme. «Soy un guerrero apache que ha jurado proteger a su familia. Tú eres mi familia ahora, María. Déjame luchar por ti como tú luchaste por mí». Naal-Nish intervino antes de que María pudiera responder. «El muchacho tiene razón sobre el túnel», admitió. «Y también sobre ser guerrero. Ha pasado las pruebas tradicionales, ha derramado sangre enemiga, ha salvado vidas». Miró directamente a María. «Entre mi pueblo
La edad se mide en valor, no en años. Aiyana ha ganado el derecho a elegir su propio destino. El debate fue interrumpido por el grito de uno de los vigías. «¡Jinetes a la vista!». Los hermanos Mackenzie y sus mercenarios aparecieron en el horizonte como una nube de polvo y acero, más organizados y numerosos de lo que María había esperado. A la cabeza cabalgaba un hombre alto vestido completamente de negro, con 2 pistolas en fundas bajas y la postura relajada de alguien completamente confiado en sus habilidades mortales. «Clayton», murmuró María, reconociendo la descripción legendaria. Detrás de él venían sus hermanos. Marcus, un hombre corpulento con cicatrices de explosivos en las manos, y William, más delgado y pálido, con ojos de contador que catalogaba debilidades y oportunidades. La fuerza mercenaria que los seguía era impresionante: vaqueros endurecidos, exsoldados confederados y pistoleros sin escrúpulos atraídos por el oro de los Mackenzie. Pero fue lo que traían al final de la columna lo que hizo que el corazón de María se hundiera. Marcus Mackenzie había cumplido su reputación. Un cañón de montaña del ejército, pequeño pero mortal, montado en una carreta especial y servido por artilleros profesionales. Con esa arma podían reducir el fuerte a escombros en cuestión de minutos. «Cambio de planes», anunció María. «Salimos del fuerte antes de que pongan ese cañón en posición». Nalnish asintió, ya haciendo señales a sus guerreros para que se prepararan para batalla móvil. «Pero primero», añadió María, mirando directamente a Clayton Mackenzie a través de sus binoculares, «voy a darles lo que vinieron a buscar». María salió del fuerte a pie, con las manos levantadas pero cerca de sus armas, en la tradición clásica del duelo occidental. Clayton Mackenzie detuvo a su columna y desmontó lentamente, una sonrisa cruel jugando en sus labios. «María Esperanza», gritó desde 50 metros de distancia, «mataste a mi hermano y destruiste los negocios de mi familia. Por el Código del Oeste te desafío a duelo formal». «Acepto», respondió María, su voz llevando claramente por el aire del desierto. «Pero con condiciones. Si yo gano, tú y tus mercenarios se van de Arizona para siempre». Clayton rió, un sonido áspero como vidrio roto. «Y si yo gano, ¿qué será lo que pase? Mis hermanos tendrán carta blanca para quemar cada aldea apache, hasta encontrar a todos los que te ayudaron». Era exactamente lo que María había esperado. Un duelo con las vidas de cientos de inocentes en juego. Pero también era su única oportunidad de evitar una masacre. Si podía eliminar a Clayton, los mercenarios perderían su liderazgo y moral. Marcus y William eran peligrosos, pero ninguno tenía el carisma letal necesario para mantener unida una fuerza mercenaria después de ver morir a su hermano más temido. Los 2 duelistas se acercaron hasta quedar a 20 pasos de distancia, la distancia tradicional para duelos de pistola. Clayton tenía todas las ventajas: reputación, experiencia y la confianza psicológica de nunca haber perdido. Pero María tenía algo que él no esperaba: un año completo de entrenamiento con los mejores guerreros apaches, cuyas técnicas de combate habían sido refinadas por siglos de supervivencia en territorio hostil. «Cuando cuente hasta 3», gritó William Mackenzie desde la línea de mercenarios, «pueden disparar». Su voz tembló ligeramente, traicionando nervios que no esperaba sentir. Durante años había visto a su hermano Clayton matar hombres con la facilidad de quien aplasta insectos. Pero había algo diferente en la mujer, que esperaba frente a él, una quietud mortal que solo poseían los verdaderos supervivientes. «¡Uno!», gritó William. María se concentró en su respiración, sintiendo el peso familiar de su colt en la funda. Clayton se movía ligeramente sobre sus pies, buscando la posición perfecta para su disparo. Había matado tantos hombres
que el duelo se había convertido en una rutina mecánica para él. 2. Continuó William, su voz más firme ahora. Pero María no esperó a 3. En el momento en que vio los ojos de Clayton cambiar, indicando que estaba a punto de hacer trampa y disparar temprano, ya estaba en movimiento. Su mano encontró la pistola con velocidad sobrenatural, entrenada por meses de práctica con guerreros que consideraban la velocidad una cuestión de vida o muerte diaria. Los 2 disparos sonaron casi simultáneamente, pero el casi marcó toda la diferencia del mundo. La bala de Clayton pasó tan cerca de la cabeza de María que le cortó varios mechones de cabello. La bala de María encontró su corazón con precisión quirúrgica. Clayton Mackenzie, el pistolero legendario de Dodge City, se tambaleó hacia atrás con expresión de sorpresa total. Luego cayó de espaldas sobre el polvo del desierto. El silencio que siguió fue roto por Marcus Mackenzie rugiendo órdenes a sus artilleros. «Carguen el cañón, vuelen ese fuerte hasta los cimientos». Pero su rabia lo hizo descuidar las lecciones básicas de guerra en el desierto. Nunca ignores a un enemigo apache que tiene ventaja de posición. Los francotiradores de Nalnish hablaron desde las rocas, y Marcus se desplomó junto a su cañón con 3 flechas apache atravesándole el pecho. William Mackenzie, el único hermano superviviente, miró alrededor desesperadamente mientras sus mercenarios comenzaban a dispersarse. La muerte de sus hermanos había destruido la cohesión de su fuerza, y los hombres que habían venido por dinero no tenían intención de morir por venganza familiar. $500 extra para quien mate a esa mujer, gritó, pero las deserciones ya habían comenzado. $1,000, gritó William, aumentando la apuesta mientras más mercenarios huían hacia el horizonte. 2,000. Pero el dinero no podía comprar valor cuando la muerte acechaba desde cada roca y grieta. Los guerreros apaches se habían dispersado por todo el terreno circundante, convirtiendo el área en una zona de muerte para cualquiera que no fuera bienvenido. Ayanna eligió ese momento para implementar su parte del plan. Había usado el túnel secreto para posicionarse detrás del campamento enemigo, y ahora emergía con una antorcha encendida y una sonrisa salvaje. Los caballos de los mercenarios, ya nerviosos por los disparos y gritos de guerra, se dispersaron en pánico cuando el muchacho apareció gritando como un demonio apache entre las llamas. Sin caballos y con francotiradores controlando el terreno elevado, los mercenarios supervivientes no tuvieron más opción que rendirse o morir. William Mackenzie, viendo su imperio familiar convertido en cenizas en cuestión de minutos, tomó la decisión pragmática de huir a pie hacia el desierto. Nalnish lo dejó ir deliberadamente. Un hombre arruinado y desesperado en el desierto sin caballo era su propia sentencia de muerte. La batalla había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Entre los mercenarios capturados había documentos que revelaban la extensión completa de la red Mackenzie. Sobornos en 3 territorios, contratos fraudulentos con el ferrocarril y planes para expandir sus operaciones hasta California. Era evidencia suficiente para enterrar para siempre los restos de su imperio criminal. Esa noche, mientras los prisioneros eran trasladados bajo custodia apache hacia las autoridades territoriales, María se sentó junto a una fogata con Ayanna y Nalnish. El muchacho limpiaba meticulosamente su rifle, un ritual que había adoptado después de cada combate. ¿Crees que ahora habrá paz?, preguntó, sin levantar la vista de su arma. Por un tiempo, respondió María, mirando hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo del desierto. Pero siempre habrá otros como los Mackenzie, hombres que ven las tierras y la gente como cosas que pueden poseer y usar. Se volteó hacia Nalnish.
Por eso necesitamos mantenernos unidos, apaches, mexicanos e incluso algunos anglos decentes. La fuerza está en la alianza. Nalnish asintió, alimentando el fuego con ramas secas. Mi pueblo ha aprendido mucho este último año, murmuró. Hemos aprendido que no todos los blancos son enemigos, que las batallas se pueden ganar con cerebro, además de valor, y que a veces la mejor guerra es la que se evita completamente. Sus ojos brillaron con la sabiduría de alguien que había visto demasiadas muertes innecesarias. 3 meses después, María recibió una carta oficial del gobernador territorial. Los documentos capturados habían resultado en investigaciones federales que se extendían hasta Washington, D.C. Varios políticos habían sido arrestados, contratos fraudulentos habían sido cancelados y un nuevo tratado había sido negociado con las tribus apaches que les garantizaba derechos permanentes sobre sus tierras ancestrales. Pero quizás más importante, la historia había cambiado la opinión pública nacional sobre las guerras indias. Los periódicos del Este ya no retrataban a los nativos como salvajes hostiles, sino como pueblos defendiendo sus hogares contra invasores corruptos. Era un cambio pequeño pero significativo en la narrativa nacional, uno que podría salvar miles de vidas en los años venideros. María estableció una escuela en su rancho, donde niños apaches y mexicanos aprendían juntos en inglés y español, con lecciones opcionales en apache para preservar la lengua tradicional. Aiyana se convirtió en uno de sus mejores estudiantes y eventualmente en maestro asistente, su experiencia única como puente entre dos culturas, haciéndolo invaluable para la educación intercultural. La región comenzó a prosperar de 1900 maneras que los Mackenzie nunca habían imaginado. Sin la presión constante de la violencia y el despojo, comerciantes mexicanos establecieron rutas comerciales prósperas con las tribus apaches. Artesanías nativas encontraron mercados en el este, mientras que conocimientos tradicionales sobre agricultura de desierto ayudaron a los colonos a adaptar sus métodos agrícolas. Samuel Torres se convirtió en el primer alguacil mexicano-americano del condado, elegido por una coalición de votantes que incluía por primera vez a ciudadanos de todas las razas. Su primera acción oficial fue establecer patrullas mixtas que incluían rastreadores apaches, creando un sistema de justicia que entendía las necesidades y culturas de toda la población. Un año después de la batalla final, María recibió una visita inesperada. Thomas Morrison, el periodista, había regresado con noticias del Este. Su serie de artículos sobre Arizona había ganado premios nacionales de periodismo y había sido compilada en un libro que se vendía en todo el país. Tu historia ha inspirado a reformadores en una docena de estados, le dijo, mostrándole copias de periódicos de Nueva York y Boston. No es mi historia, respondió María, mirando hacia donde Aiyana enseñaba a un grupo de niños cómo hacer nudos de supervivencia. Es nuestra historia, de todos nosotros que decidimos que la justicia valía más que la comodidad. Thomas asintió, tomando notas como siempre. ¿Y qué sigue ahora?, preguntó. Hay rumores de que problemas similares están surgiendo en Nuevo México y Colorado. María sonrió, la misma sonrisa peligrosa que había aterrorizado a los mercenarios de los Mackenzie. Entonces, tal vez sea hora de hacer otro viaje, murmuró, sus ojos brillando con la promesa de nuevas aventuras y batallas por la justicia. A sus pies, el collar apache que Aiyana le había dado años atrás brillaba al sol del desierto, recordándole que algunas alianzas trascienden la sangre y se forjan en el fuego de la adversidad compartida. El desierto de Arizona había encontrado finalmente una paz frágil pero real, construida sobre cimientos de respeto mutuo y justicia igualitaria.
Pero María Esperanza sabía que la historia apenas comenzaba y que en algún lugar del horizonte nuevas injusticias esperaban a ser confrontadas por aquellos lo suficientemente valientes para defender a los indefensos. Muchas gracias por acompañarnos en esta épica aventura de justicia y valor en el Viejo Oeste. Si esta historia de María, Esperanza Ayllana y la lucha contra la corrupción te emocionó tanto como a nosotros contarla, no olvides darle like a este video para que YouTube sepa que te gusta este contenido. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte el próximo capítulo, donde seguiremos las nuevas aventuras de nuestra valiente vaquera en territorio de Nuevo México, donde rumores hablan de minas de plata robadas y familias nativas desaparecidas. Comenta abajo cuál fue tu escena favorita y ¿qué esperas ver en la próxima aventura?